Hola amigos, ¿qué tal? Aquí una vez más José Benito en un espontáneo que nos quiso avisar. Hoy os hablaré de un tema que ha sido un tema trascendental desde siempre, desde el principio de los tiempos, ya que desde el momento que Adán y Eva pecó, pues Dios dio una provisión o una forma de arreglar los asuntos. Predijo que él iba a solucionar el problema tan grande que se había originado, ¿no? Y entonces habló de la descendencia, de dos descendencias, la descendencia de la serpiente y la descendencia de Dios. Y la descendencia de Dios, pues, sería la que finalmente pondría el camino o la solución para solventar todos los problemas que se habían generado para la humanidad a través del pecado original, ¿no? Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te magullará en la cabeza y tú le magullarás en el talón. Tú le magullarás en el talón y él te magullará en la cabeza, ¿no? Y son profecías que se cumplieron todas en Cristo. Entonces, el tema que vamos a hablar hoy es la parusía. La parusía se está refiriendo en la Biblia a la venida de Jesucristo. Y en la Biblia se habla de dos parusías. La primera parusía que se cumplió cuando Cristo vino por primera vez en carne, ya que él nació de una virgen, de la Virgen María, como sabéis, y en ese tiempo fue cuando se cumplió la primera parusía. Él es la descendencia de la mujer que finalmente va a eliminar para siempre lo que es todo lo que ha creado Satanás y sus demonios, toda esa maldad, va a eliminar eso para siempre, las consecuencias del pecado, como es el sufrimiento, el dolor, como es la enfermedad, como es la vejez, como es la muerte. Y además, en esa primera parusía se abre el camino para que cualquier persona pueda reconciliarse con Dios, por medio de Jesucristo, ya que Cristo, que es la descendencia de la mujer, la descendencia de la mujer es Jesucristo, que magullará la cabeza de Satanás, el diablo y sus demonios, y le eliminará para siempre. Finalmente, Satanás y sus demonios serán erradicados para siempre del universo, de todo lo que existe, ¿no? Entonces, la primera parusía se cumple cuando Cristo nace y su manifestación se ve claramente durante toda la vida de Jesucristo. Esa es la primera parusía. Pero después la Biblia, bueno, para definir parusía significa venida, alguien que viene, alguien que llega al lugar de destino. En este caso, Jesucristo llegó del cielo a la tierra y después está presente. Pero la Biblia también habla de la parusía o de otra parusía, que es lo que todos los cristianos estaban esperando ahora. Se refiere a la segunda venida de Jesucristo, también desde el cielo. Pero esta vez Cristo volverá en gloria con todos sus ángeles para establecer el reino de Dios definitivamente aquí ya en la tierra. Entonces, este acontecimiento ha sido tan ansiado que desde el principio, desde los apóstoles, los padres de la iglesia, y durante todos los siglos posteriores, siempre hubo grupos de cristianos que profetizaban que esa venida de Jesucristo, esa parusía, sería en su tiempo. En el siglo XVIII, los que más bombo y platillo le dieron a este acontecimiento fueron los que conocemos hoy como los adventistas del séptimo día, que en varias ocasiones profetizaron la parusía de Jesucristo en su tiempo. Incluso
también profetizaron parte en el siglo XVII. Después, en el siglo XIX, siglo XX, los que estuvieron ahí en la brecha, profetizando que vendrían en ese tiempo Jesucristo, esa parucía, fueron los testigos de Jehová. Ellos fueron, digamos, los principales en profetizar el fin del mundo una y otra vez y por lo tanto, la segunda venida de Jesucristo. Acontecimiento que no ocurrió en más de 12 veces que los testigos de Jehová hicieron estas profecías. Nunca se cumplió nada. Pero no eran los testigos de Jehová los únicos que creían o esperaban esta segunda venida. En 1914 había por lo menos 13 grupos diferentes profetizando también que creían que algo iba a pasar en 1914, que podía realmente, pues, acontecer esa parousia o el comienzo del milenio. Algo iba a pasar, porque había mucha gente creyendo eso, no solamente los testigos de Jehová. Y lo único que pasó en 1914, no hubo ningún gobierno de paz de Cristo aquí en la tierra, sino más bien lo que pasó fue una primera guerra mundial, que dicen mucho que cambió en un gran aspecto lo que es el curso de la historia de la humanidad, o sea, marcó un tiempo antes y después. Y bueno, hoy en día también hay muchísimos grupos, teólogos, pastores evangélicos o pastores de diferentes denominaciones, diferentes iglesias, diferentes denominaciones que creen firmemente que la parousia, o sea, la segunda venida de Jesucristo, tiene que acontecer en este tiempo que vivimos o en un tiempo cercano al tiempo en que vivimos. Eso es lo que creen tantos cristianos de todo el mundo, ¿no? Porque los acontecimientos que predicen la parousia están ocurriendo todos. Jesucristo dijo que serían el principio de dolores de angustia, sería el principio de dolor de angustia, haciendo referencia a que una mujer cuando está encinta, pues los dolores van aumentando en intensidad y frecuencia hasta que la mujer por fin da luz. Entonces Jesucristo dio una serie de señales que aparecerían grandes falsos profetas engañando a muchos, diciendo que ellos son el Cristo o el ungido. Aparecerían también, después habría guerras, informes de guerras. Dijo que no se asusten, aunque hagamos estas cosas, porque todavía no es el fin, es un principio de dolor de angustia. También habría terremotos en un lugar tras otro, pestes, hambrunas, conflictos. Habría un aumento del odio, de la maldad. La gente sería cada vez más desaforada, o sea, serían más indolentes, más injustos con respecto a la ley de Dios. Quiere decir que habría mucho menos respeto hacia Dios y hacia la religión y hacia nada. O sea, la gente no tendría ningún respeto hacia las leyes de Dios. Eso iría aumentando de mal en peor. Dice que los hombres inicuos e impostores aumentarían de mal en peor. También dice que los hombres serían amadores de sí mismos, amadores de placeres, amadores del dinero, presumidos, altivos, desobedientes a los padres, sin cariño natural, personas que serían corruptos, buscarían más bien los placeres de la vida, el placer sexual, que el servicio a Dios, que incluso muchos religiosos serían falsos. También dice que habría persecución a los cristianos, porque aumentaría el odio, que incluso en las iglesias habría amor, se odiarían unos a otros, por causa en este caso, lo estamos viendo muy bien, por ejemplo, de la falta de amor. La gente se pelean por culpa de doctrinas, de enseñanzas, y en vez de generar el amor, el cariño, lo que se fomenta es todos los frutos de la carne, que es odios, contiendas, rivalidades, altercaciones, divisiones,
sectas, todos frutos demoníacos, frutos de la carne. Hay una diferenciación muy grande entre los frutos del Espíritu de Dios y los frutos de la carne. Y entonces eso es algo que, una señal que se vería también en el fin del mundo. La Biblia dice también claramente que en la parte final de los días del fin del mundo, pues habría una diferenciación, puesto que los inicuos se harían más inicuos, irían de mal en peor, y los justos se harían más justos. Digamos que se enfocarían más en el reino de Dios y el servicio de Dios porque están entendiendo que cada día el día se acerca más, entonces se ponen más, se preparan más, se centran más, se conciencian más, se enfocan más para estar lo mejor posible en la venida de Dios, en la venida de Cristo, mejor dicho, en la parusía. Entonces, estas señales, dice Jesucristo, que se verían todas juntas en un mismo tiempo, en una misma generación, y que además se verían por el mundo entero. Y es asombroso cómo se cumple esta profecía, ya que los medios de comunicación hacen que nosotros podamos estar más al tanto de cualquier acontecimiento en el mundo. Si hay un volcán, si hay terremotos, si hay tsunamis, si hay guerras, si hay conflictos, si hay hambre, si hay pestes, cualquier cosa que ocurre en el mundo, nosotros lo sabemos, porque por los medios de comunicación. Y es curioso que la Biblia dijese que estos acontecimientos ocurrirían en un lugar tras otro, todas juntas esas señales, y se verían por todo el mundo. O sea, que todo el mundo realmente puede estar al tanto, conscientes de la señal que Jesús dio, que precedería por fin ya a la gran tribulación y al fin del mundo. Esto es muy importante de notar, ¿no? Entonces, las señales se dan en los diferentes evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Mateo 24, Lucas 21, etcétera, ¿no? Se van dando señales, también se dan en los libros que escribe Pablo, en 2 Timoteo 4, en Daniel, en el último libro de Daniel también se habla de los acontecimientos que van a ocurrir, y más. Hay una señal más, que quizás que sea la señal definitiva, que es la que os voy a decir después también, que es la que tenemos que tener presente, ¿no? Lo que ocurre con la parusía es que hay muchas personas que creen cosas que no son correctas, ¿no? Entonces, vamos a hablar para que quede establecido claramente lo que es realmente la parusía. Como dijimos, parusía se refiere a la segunda venida de Jesucristo, ya que la primera parusía ya aconteció en el primer siglo, y se está haciendo alusión a cuando un rey o un gobernante llega a un sitio con todo su séquito. Entonces, cuando hablamos de la parusía, hablamos de la segunda venida de Jesucristo, del advenimiento, cuando Él regrese desde el cielo en gloria con todos sus ángeles. Regrese ¿a dónde? A la tierra. Cuando se habla de la venida de Cristo, se refiere que viene a la tierra. Ven, Señor Jesús, ¿a dónde? A la tierra. Entonces, ¿cuándo ocurre este acontecimiento, la parusía? La parusía ocurre justamente al término de la gran tribulación. Es cuando ocurre este acontecimiento. Cuando concluye la gran tribulación, y entonces comienza el reino de Cristo en la tierra. O sea, que cuando Cristo regrese desde el cielo, va a haber una guerra, ya que los gobiernos se reunirán para luchar contra Cristo que viene del cielo, una guerra que terminará con la gran tribulación, y como Cristo va a vencer en esa batalla, la batalla que le llaman en la Biblia de Armagedón, pues comenzará el reino milenario de Cristo en la tierra.
antes de esta gran batalla, antes de esta venida de Jesucristo, tiene que haber una gran tribulación. Una gran tribulación que se predice en Mateo 24, del 21 al 22. Pues allí dice que habrá entonces una gran tribulación como la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. 12, y dice, no, ni habrá otra igual. También dice que si aquellos días de la gran tribulación no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, está hablando claramente de que va a haber una gran tribulación como la cual no ha habido ni volverá a suceder. La gran tribulación la podemos también asociar como la batalla suprema entre el bien y el mal, ya que la gran tribulación estará predominando en el mundo el gobierno de la bestia, pero también Dios estará plagando a la humanidad y a la tierra y al mar y a los ríos, como se describe cuando leemos los 7 sellos. En el 7º sello se habla de las 7 trompetas y de las 7 copas que Dios enviará sobre la tierra. O sea, será un tiempo realmente muy, muy duro. Una gran tribulación como la cual no ha habido nunca, ni volverá a suceder. Es como la batalla suprema entre el bien y el mal. Y eso lo podemos también ver como el sentido de la purificación, en un sentido de purificación, o de la purificación, de una purificación, porque supone que al final de los tiempos actuales que vivimos, previos a la renovación de todas las cosas, o sea, previo a que Cristo intervenga y renueve todo y haga de la tierra un paraíso literal, habrá esa purificación tan grande donde serán separados definitivamente la gente mala, la gente incrédula, la gente inicua, la gente que no ha querido creer en Dios, la gente que no ha obedecido el Evangelio de Jesucristo, la gente que no ha querido arrepentirse y reconciliarse con Dios, la gente mala, la gente inicua, de los justos. Dice la Biblia claramente que esta separación la van a hacer los ángeles, y también en la Biblia se llama a esta separación, se llama también la separación del trigo y de la cizaña. Entonces, cuando hay esta separación del trigo y de la cizaña, con lo cual la gente injusta, la gente inicua, la gente que ha pasado de Dios, ha desobedecido a Dios, no ha querido hacer caso de Dios, será echada al lago de fuego, mientras que las personas que han querido obedecer a Dios, servir a Dios, vivirán eternamente en un paraíso literal que Dios va a hacer aquí en esta tierra. Primero 1000 años y después se establecerá ya el paraíso definitivamente, ¿no? Entonces, cuando Cristo viene, lo que ocurre es que va a haber una restauración de todas las cosas. Y esta restauración es el designio original del Creador y supondrá la manifestación más grande de Dios en toda la historia. Y esto hará un gran cambio donde la desgracia, el dolor, el sufrimiento serán cambiados para siempre por gozo, dicha y felicidad. Ya no va a haber enfermedades ni vejez, y finalmente, después del milenio, Dios mismo eliminará también para siempre la muerte. Lo que hoy es un valle de lágrimas, sufrimientos, dolores, llantos, desgracias, vejez, muerte, todo eso lo va a cambiar Dios por tanto gozo, por tanta dicha, por tanta felicidad, por tanta bienaventuranza, por tanta maravillosidad, que todo lo malo pasado se va a olvidar para siempre. Va a quedar en nada.
Lo mucho que haya sufrido cualquier persona, por mucho que haya sufrido, va a quedar en nada. La bendición de Dios, la gloria de Dios, la manifestación de Dios, el gozo que va a haber en el paraíso, hará que todas las personas olviden para siempre el sufrimiento, el dolor que han pasado anteriormente. Estarán disfrutando a plenitud en otro, digamos, en otra dimensión, bajo el glorioso reino de Dios. Entonces, es importante que nos preparemos para esta segunda venida, que ocurrirá, como hemos dicho, inmediatamente después de la gran tribulación. En Mateo 24, del 29 al 31, dice claramente, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, será cuando aparezca en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Será cuando acontezca la parusía. ¿Cuándo es la parusía? La parusía es justamente después de la tribulación de aquellos días, después de esa gran tribulación. Que dijo Jesucristo que aquellos días serán acortados porque si no ninguna carne salvaría, pero que a causa de sus escogidos aquellos días serán acortados, de aquella gran tribulación. Pero hay una cosa que es muy importante que tengamos en cuenta y que además esto también está reflejado en diferentes textos de la Biblia. Dice en Mateo 24, del 21 al 31 dice, o Mateo 21 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esta es la última señal o la señal precedente justo antes de la venida de Jesucristo. Después de la tribulación de aquellos días, de esa gran tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando se habla de las trompetas en la Biblia, se habla de caídas de estrellas a la tierra. Entendemos que en esa primera ocasión, las caídas de estrellas no pueden ser estrellas literales, porque una estrella literal destruiría por completo la tierra. Pueden ser algún tipo de meteoritos o cosas así. Donde sí parece que va a haber un gran cataclismo a nivel cósmico, que caerán meteoritos o elementos del cielo, puede ser, es cuando Dios ya derrama los tazones, cuando en las siete trompetas, en la séptima trompeta se derraman los tazones de la ira, de la cólera de Dios contra la vegetación, contra los ríos, contra el mar y contra los inicuos. Ahí sí, muchos teólogos estudiosos creen que ahí sí que se va a llegar a ver grandes cataclismos cósmicos que podrán, digamos, caer meteoritos, etcétera, ¿no? Cuando sea los dos. Pero es una señal que está muy también dicha en la Biblia. Por ejemplo, en Marcos 13:25 dice, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes que están en los cielos serán sacudidos. En Lucas 25 dice, también habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Dice algo también que podemos incluso ver ahora. Y sobre la tierra, angustia de naciones por no conocer la salida a causa del bramido del mar y su agitación.
mientras los hombres desmayan por el temor, porque están buscando una salida que no van a encontrar. Entonces, vemos que será, y estamos viendo acontecimientos que son muy claros ya, ¿no? Cuando habla que dice que habrá angustia de naciones por no conocer la salida a causa del bramido del mar y de su agitación, se puede estar refiriendo también al mar literal o también al mar de la humanidad, que a veces al mar de a la humanidad se le asemeja a muchas aguas, o sea, puede ser del mar, ¿no? En Apocalipsis 6:13 leemos, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como cuando una higuera sacudida por un viento fuerte echa sus higos aún no maduros. En Apocalipsis 13 también vemos que se profetiza este hecho, acontecimientos cósmicos. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra como cuando una higuera sacudida por un viento fuerte echa sus higos aún no maduros. Apocalipsis 6:12 dice, vi cuando se abrió el sexto sello y ocurrió un gran terremoto y el sol se puso de negro como saco de pelo y la luna entera se puso como sangre. Acontecimientos cósmicos. Y también en Joel 2:31 dice, y el sol mismo será convertido en oscuridad y la luna en sangre antes de la venida del día de Jehová, grande e inspirador de temor. O sea que justo antes de la venida de Jehová, o sea, de Jesucristo, tienen que ocurrir estos acontecimientos cósmicos que se están profetizando, como acabamos de ver, en diferentes partes o diferentes textos de la Biblia. Y como bien dice también en Mateo 24, 29, 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidos o serán conmovidas. Y dice que entonces justamente después de la gran tribulación, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra al verlo venir y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Es importante este texto porque demuestra una vez más que los siervos de Dios, los escogidos de Dios, estarán en la gran tribulación, dentro de la gran tribulación, cuando Cristo regrese del cielo con sus poderosos ángeles. Como leemos en Mateo 24:31, dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro extremo, hasta el otro. Este hecho también se manifiesta de una manera clara en 1 Tesalonicenses 4 del 13-18. Y lo vamos a leer entero porque es también muy animador, muy esperanzador y muy positivo, muy ilustrativo. Dice en 1 Tesalonicenses 4 del 13-18, dice, además, hermanos, no queremos que estén en ignorancia respecto a los que están durmiendo en la muerte,
para que no se apesedumbren ustedes como lo hacen también los demás que no tienen esperanza. Porque si nuestra fe es que Jesús murió y volvió a levantarse, así también a los que se han dormido en la muerte mediante Jesús, Dios los traerá con él. Por esto les decimos por palabra de Dios que nosotros, los vivientes que sobrevivamos a la gran tribulación hasta su presencia, hasta su venida, hasta la presencia del Señor, no precederemos de ninguna manera a los que se han dormido en la muerte. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con una llamada imperativa, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los que están muertos en unión con Cristo se levantarán primero. Después nosotros, los sobrevivientes a la gran tribulación que sobrevivamos, seremos arrebatados juntamente, que podemos decir al mismo tiempo, con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Y así siempre estaremos con el Señor. Por consiguiente, sigan consolándose unos a otros con estas palabras. Esto es muy importante entenderlo, porque hay muchas iglesias, sobre todo protestantes, que dicen que va a haber un arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación, que los justos, los aprobados por Dios, en este tiempo de las iglesias serán arrebatados antes de la gran tribulación y ellos no pasarán por la gran tribulación. Esta enseñanza es un error descomunal. Esto no va a suceder bajo ningún concepto. Es una enseñanza para dar esperanzas a vagos que en vez de estar preocupados predicando el evangelio, les gusta escuchar a evangelistas o evangélicos que encima no lo creo que lo hagan adrede, pero les están engañando, puesto que este hecho que ellos hablan del arrebatamiento de la iglesia pretribulacionista nunca va a ocurrir. Y además es una enseñanza peligrosa porque las personas que se queden en la gran tribulación pueden pensar que ellos no fueron justos o que ellos no fueron aprobados por Dios. Y muchas veces el ser humano, hay un dicho que dice que de perdidos al río. Y actúan así. O sea, como ya total, no fui aprobado, ahora ya me da todo igual, ¿no? Cuidado. Cuidado con esa doctrina, esa falsa doctrina, esa errónea doctrina que se enseña en muchas iglesias de la cristiandad. Los santos de Dios, los siervos de Dios, pasarán a través de la gran tribulación. De lo que sí van a ser protegidos, estos siervos de Dios que tendrán el sello de Dios, será de las plagas que Dios mande sobre los inicuos. Como bien explica, él se explica claramente en Revelación en lo que es el séptimo sello, cuando se habla de las trompetas. Una de las trompetas va a hacer que Dios dé una plaga enorme sobre los inicuos. Y los inicuos, los malvados, dice que van a sufrir tanto que van a pedir, van a suplicar la muerte, van a querer morir. De lo que van a pasar, dice que la muerte huirá de ellos. Ellos van a buscar la muerte como solución a lo que van a sufrir, al tormento que van a pasar. Pero dice que la muerte huirá de ellos y ellos no encontrarán la muerte. Y dice que esta plaga tan terrible, tan temible, una de ellas que viene sobre los inicuos, dice que vienen sobre todos, menos sobre los que tienen puesto el sello de Dios en la frente. Sabemos que en el capítulo 5 de Apocalipsis, no, el capítulo 6 de Apocalipsis,
se habla del quinto sello, donde los santos están orándole a Dios, diciéndole a Dios, porque estos santos fueron mártires, fueron muertos mártires, que cuando iba a ejecutar justicia sobre la tierra por lo que le hicieron a ellos, ¿no? En respuesta a sus oraciones, se abre el quinto sello, bueno, el sexto sello, se abre el sexto sello, el capítulo 6 que se describe en el capítulo 6 de Apocalipsis, y se ve claramente que Dios responde a esas oraciones. Y también, cuando Dios responde a esas oraciones, se ve claramente en la escena cómo los ricos, los comandantes militares, los reyes, los gobernantes y toda clase de personas malvadas e inicuas están clamando a las montañas, a las piedras que los maten, que las rocas y que las montañas caigan sobre ellos y los maten, buscarán la muerte, querrán morir antes de pasar por lo que tienen que pasar, lo que van a pasar. Y entonces dice, hay un clamor muy fuerte que dicen que quién podrá soportar eso, ya que ha llegado la ira de Dios y del Cordero. Como podemos leer en Revelación, vamos a leer esas frases últimas en Revelación, capítulo 6, porque es muy importante entender esto. Revelación, capítulo 6, dice allí, y siguen diciendo a las montañas y a las rocas más rocosas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. Y hace la pregunta, ¿y quién podrá estar en pie? Esta pregunta es vital. ¿Quién podrá estar en pie cuando llegue ese día de la gran ira, de la cólera del Cordero? ¿Quién podrá estar en pie cuando llega ese gran día de la, dice, del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero? Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. Como habíamos visto en Joel habíamos visto 2:31, dice, antes de la venida del gran día de Jehová, grande e inspirador de temor, día terrible, tenebroso. Entonces, ¿quién podrá estar en pie en aquel día? Se está describiendo lo que es el sexto sello de Apocalipsis. Y normalmente, según la lectura de la Biblia, se tendría que explicar lo que es el séptimo sello, ya que en la Biblia se empieza a hablar del primer sello, que habla de un jinete blanco, con una corona y con un arco, del segundo sello, que habla de un caballo negro que trae guerras, del tercer sello, que habla del caballo que trae el hambre, y del cuarto sello, que habla del caballo que trae hambres, pestes, guerras y trae la muerte también, ¿no? Y después habla del quinto sello, que son las oraciones de los santos a Dios, pidiendo justicia porque se han matado mártires, les han hecho morir mártires. Y también después llega el sexto sello como respuesta a las oraciones de los santos, que explica lo que acabamos de leer también. Todos los acontecimientos tenebrosos que van a ocurrir. Y después se debería de leer el séptimo sello. Pero es curioso que antes de leer el séptimo sello, la Biblia hace como un interludio, un paréntesis, donde
Dios manda parar a los 4 ángeles que están en las 4 esquinas de la tierra, los 4 puntos cardinales de la tierra, haciendo referencia a toda la tierra. Les manda parar que dejen, que no destruyan ni toquen ya nada hasta que ocurra algo. Hay un acontecimiento importantísimo que tiene que ocurrir. ¿Y qué es? Pues que Dios quiere poner un sello en sus siervos. Ese siervo, o sea, ese sello que se pone en los siervos de Dios, es un sello que ya les deja identificados definitivamente como pertenecientes al pueblo o a la Keilah o la asamblea de Dios. Les deja identificados como verdaderos siervos o personas aprobadas por Dios. Ese sello. Y pertenecientes a Dios, pertenecen a Dios. Ya son propiedad de Él, son de Él, le pertenecen a Dios, y por lo tanto también son protegidos por Dios. Van a ser protegidos por Dios. ¿De qué van a ser protegidos por Dios? Pues van a ser protegidos por Dios de lo que viene. Van a ser protegidos por Dios de lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Pues vienen el 7º sello que se empieza a describir en el capítulo 8 de Revelación, Apocalipsis. Y el 7º sello está hablando de 7 trompetas que traen 7 terribles plagas de la ira de Dios, que esas plagas caerán sobre la vegetación, sobre los ríos, sobre el mar y sobre los inicuos, los malvados. Y esas plagas tocarán a todos los malvados, a todos los inicuos. Dice que esas plagas caerán sobre todos, dice menos sobre los que tienen el sello de Dios en su frente. Entonces, en la parte final de los días hay acontecimientos importantísimos. Uno es el sello de Dios, que es sobre los justos, sobre los siervos de Dios, y la marca de la bestia que recaerá a los inicuos. Los inicuos serán los que finalmente acaben recibiendo la marca de la bestia. Mientras que los justos, los siervos de Dios, recibirán lo que es el sello de Dios. Por eso ellos son protegidos durante la hora de prueba. Y por eso podemos leer cómo estas personas finalmente acaban saliendo, los que no murieron mártires, por ponerse la marca, acaban saliendo de la gran tribulación, como leemos en Apocalipsis 7, del 9 al 17. Porque en Revelación, capítulo 13, se habla de que la bestia o las bestias que provocan esa gran tribulación perseguirán a los santos, o sea, a la iglesia de Dios. Dice que les harán la guerra y los vencerán. También dice que enviarán a muchos santos a campos de concentración o a cárceles, incluso los matarán, ya que la bestia tendrá autoridad hasta para matar a los que no adoren la imagen de la bestia o a la bestia, o para matar incluso a los que no se pongan la marca de la bestia. Dice Revelación capítulo 3 que la bestia pondrá bajo obligación para poner la marca de la bestia, porque sin esa marca nadie, ni ricos ni pobres, ni jóvenes ni viejos, nadie va a poder comprar ni vender. Nadie puede comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Por eso muchas personas piensan que esto puede tener una relación importante con la tecnología
y que la marca de la bestia puede ser un sello con algún código o quizás un chip o algo por el estilo, la marca de la bestia. ¿Quiénes se van a poner la marca de la bestia? Las personas que tienen una actitud mundana, una actitud materialista, una actitud nacionalista, la gente que en vez de fiarse y confiar en Dios, pues se ha fiado de los gobiernos, organismos oficiales, corporaciones diferentes, organizaciones diferentes, que prometen soluciones que finalmente se quedan muy cortas de lo que se necesita realmente. Entonces, las personas que ponen, en vez de poner su mente en Dios, en los cielos, Jesús te dijo, mi reino no es parte de este mundo, es parte de los cielos, es parte de una civilización que vive miles de millones de años más avanzados que nosotros. Míranos desde el mundo, este mundo. Entonces, Cristo nos manda a enfocarnos no en las riquezas materiales, no en los bienes materiales, no en los gobiernos, no trituraré y pondré fin a todos los gobiernos, destruiré a todos los gobiernos de Jesucristo, no en nada del mundo, sino en el reino celestial de Dios. Confiar en Dios, por eso dice, manténgase constantemente haciendo oración y ruego. Enfóquense en Dios, confíen en Dios, para que puedan librarse de lo que viene, para que puedan escapar. La única manera es mantenerse constantemente haciendo oración y ruego, porque el único que nos puede librar realmente de todo es Dios. Entonces, las personas que no han estado centradas en Dios, que no han creído en Dios, que no han obedecido el Evangelio, las personas que no están correctamente ante Dios, se acabarán poniéndose la marca de la bestia y finalmente serán atormentadas, van a pasar por sufrimientos y dolores que ni ellos se imaginan, por algo verdaderamente horrible van a pasar, como se profetiza en varios textos de la Biblia, van a pasar por grandes tormentos, sufrimientos y dolores que van a suplicar hasta la muerte, van a buscar la muerte huirá de ellos, no van a encontrar la muerte, van a tener que pasar ese proceso. Pero dice Dios que eso va a ocurrir sobre todas esas personas malvadas e inicuas, menos a las personas que tienen el sello de Dios en la frente. Por eso sabemos claramente que el número de 144,000 es un número completamente simbólico y que hace referencia a los siervos de Dios. Y Juan ahí está describiendo lo que Dios hacía en el desierto, donde Dios juntaba a su pueblo, al pueblo de Israel, y además notamos que también los juntaba por tribus, Y las personas redimidas, las aprobadas, aceptadas, eran las que llevaban un animalito, sacrificaban un animalito que era sin tacha, no tenía defecto de ningún tipo, se lo sacrificaban a Dios. Y entonces Dios juntaba a la gran asamblea, a la Keilah, al pueblo de Dios, a la Keilah, lo juntaba y los juntaba por tribus. Y Dios hacía un censo de todas aquellas personas que estaban aprobadas para Dios y que habían presentado el sacrificio de ese animalito sin mancha, sin tacha, sin defecto ninguno, sin nada. Tenía que ser perfecto, tenía que estar perfecto, tenía que ser completamente sano y perfecto. Dios hacía un censo de todas las personas que habían presentado sacrificio y eran redimidos por Dios. Entonces, cuando llegan las plagas, caen sobre toda la humanidad, sobre todos los malos, sobre los ricos, menos, dice la Biblia, sobre las personas que tienen el sello de Dios. Y esto nos recuerda también cuando Dios envió las plagas sobre Egipto. Las plagas cayeron sobre Egipto, pero sin embargo no tocaron al pueblo de Dios. Fueron 10 plagas
humillando a 10 dioses diferentes que adoraban los egipcios. Aquellas plagas cayeron sobre el pueblo de Egipto, menos sobre el pueblo de Dios. Y en la plaga final, Dios mandó poner una marca o un sello, se puede decir marca o sello, en las puertas, en los dinteles de la puerta, con sangre del cordero. Pues todas las personas que tenían fe, que creyeron en Dios, aquellas personas que creyeron en Dios, tenían fe, todos cogieron con la sangre de un cordero, mataron al cordero y con la sangre del cordero marcaron los dinteles de sus casas, de las puertas de sus casas con la sangre del cordero. Con lo cual, cuando vino el ángel exterminador, el ángel de la muerte, pasó por alto esas casas, Dios protegió de esa prueba, del ese día de prueba, pero mató a todos los primogénitos de las personas que no tenían puesta la marca o la marca de la sangre del cordero puesta en los dinteles de las puertas. También se hace alusión a lo que pasó en los días de Ezequiel. En los días de Ezequiel se estaban haciendo muchas cosas detestables, abominables a los ojos de Jehová, o de Jehová, o de Yahweh, llámale como quiera. Hay muchas maneras de pronunciar el nombre de Dios. Y se estaban haciendo muchas cosas detestables a los ojos de ese único Dios verdadero. Y entonces Dios le dijo a Ezequiel que mirase las cosas detestables que estaban haciendo. Y llamó a un hombre, que era el hombre de lino, el hombre del tintero, y le dijo que fuese por el medio del pueblo, poniendo una marca en la frente de todas aquellas personas que estaban clamando y gimiendo, que estaban angustiadas, doloridas, por todas esas cosas detestables que estaban haciendo contra Dios y contra el nombre de Dios. Había personas que estaban clamando, gimiendo, estaban angustiadas por esas cosas detestables, injustas que estaban haciendo en contra de Dios. Igual que dice la Biblia que Lot fue librado de la destrucción de Sodoma porque él estaba afligido, dolido, estaba clamando, estaba angustiado por lo que los sodomitas hacían. Él no estaba feliz con lo que hacían los sodomitas, estaba angustiado, clamando, gimiendo, y por eso a Lot lo libraron los ángeles de la destrucción de Sodoma, de Gomorra, de los lugares allí. Igualmente ahora, a las personas que estuvieran clamando y gimiendo por cosas detestables, Dios le manda al hombre del tintero poner una marca en sus frentes. Cuando se acabó de marcar a todas las personas que estaban clamando y gimiendo, Dios mandó a los ángeles matar a todos los que no tenían la marca. Matar a todos los que no tenían la marca. A grandes, pequeños, bebés, niños, hombres mayores, jóvenes, todos debían ser eliminados, menos los que tenían la marca. Igualmente, en el fin del mundo, en el fin de la era, en el fin del sistema, como estamos hablando, hay una purificación donde todos los malvados, todos los inicuos que están haciendo cosas contrarias a la ley de Dios, a lo que Dios repite y enfatiza una y otra vez en su palabra, la Biblia, va a ser eliminados. Todas las personas que se pasan por alto, no obedecen a Dios, sus leyes que Dios repite una y otra vez en su palabra, la Biblia, se enfatiza una y otra vez, esas personas van a ser eliminadas, erradicadas para siempre de la faz de la tierra. Van a ser completamente eliminadas. Pero antes de ser eliminadas por completo, van a pasar por grandes tormentos, sufrimientos, dolores indecibles, de tal manera que van a suplicar la muerte. No va a ser que les pegan un tiro y se acabó. No, no. Pero van a pasar grandes sufrimientos y grandes tormentos. Van a suplicar que les permitan morir.
van a buscar la muerte, porque no querrán pasar ese proceso. Y la muerte huirán de ellos. Quiere decir que van a tener que pasar por ese proceso. Pero Dios dice que todo eso va a ocurrir a todos, menos a los que tienen el sello de Dios en sus frentes. Por eso separó, hubo un interludio, un paréntesis entre el sexto sello y el séptimo sello, donde hay un sellamiento. Se habla de 144.000, 12.000 de cada tribu. Recordamos que Dios juntaba por tribus y únicamente eran redimidos los que habían presentado aquel animalito perfecto, puro, sin defecto. Y ahora Dios hace un censo otra vez al final de los tiempos. Y qué curioso que de cada tribu sean redimidos 12.000 de cada tribu. Qué curioso, 12.000 de cada tribu. Total 144.000, que ineludiblemente, inequívocamente, es un número completamente simbólico que representa lo completo, la plenitud de los redimidos de Dios. O sea, se refiere a la asamblea o al pueblo completo de Dios que fue redimido. El número 12 significa completo, pero más que completo dice completado. O sea, quiere decir que algo que fue completado. Se fue completando y al final fue completado hasta llegar a ser completo. Entonces, la idea de 144.000 refuerza que es todo el pueblo de Dios, toda asamblea de Dios, que Dios trata por tribus, completada, que Dios llega a completar, porque finalmente el que completa todo es Dios a través de su Hijo. Por eso puede decir que se llama, es completado, y por eso el número 12 figura en las 12 puertas, las 12 perlas, las 12 entradas, los 12 apóstoles. Es algo que habla de lo completo, de algo completado, que Dios completa, llega a completar. Entonces, dice claramente la Biblia que los únicos que no van a pasar por esa enorme plaga o castigo de Dios serán los que llevan el sello de Dios. Y de aquí, en Apocalipsis capítulo 7, del 9 al 17, muestra cómo estas personas santas, aprobadas por Dios, muestra cómo estas personas que fueron redimidas por Dios, que son pueblo de Dios, que son pertenecientes a Dios, que son protegidos por Dios, pasaron a través de la gran tribulación. Porque primero Juan oye y después Juan ve. Por eso se llama visión. Visión no es solamente que oye, visión es que también está viendo, después ve. Esto ocurre también en otras ocasiones cuando Juan oye y después ve quién era realmente el Cordero, ve sus ojos de fuego, etcétera, ¿no? Entonces, aquí dice, en Apocalipsis capítulo 7, del 9 al 17, dice, después de estas cosas vi y miren una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de largas ropas blancas, y había ramas de palmera en sus manos. Y siguen clamando con voz fuerte y dicen, la salvación se la debemos a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Vemos como está refiriéndose a toda clase de naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono de Dios y del Cordero, vestidos con ropas blancas, que significa santificados, purificados. Para Dios son santos, son purificados, fueron completados. Y había ramas de palmera en sus manos. Las ramas de palmera significa victoria, victoriosos. Lo han conseguido, salen victoriosos porque Dios completa también su victoria.
Como dice en Romanos capítulo 8, somos victoriosos. Dios nos da la salvación o la victoria mediante Cristo. Tenemos la victoria garantizada. Somos victoriosos mediante Jesucristo. Dios completa también la victoria de estas personas. Dice que siguen clamando con voz fuerte. Dicen la salvación, lo dice bien claro, se la debemos a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Dice que todos los ángeles que estaban alrededor del trono y de los ancianos y de las 4 criaturas vivientes cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios y dijeron, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fuerza sean a nuestro Dios que está sentado, sea nuestro Dios para siempre, jamás, amén. Ellos reconocen que se han sido salvados, redimidos o completados o sellados, fue gracias a Dios y al Cordero. Esto es importantísimo porque en la asamblea, en el desierto, los redimidos, los aprobados eran las personas que presentaban el sacrificio de aquel animal puro sin tacha. Y ahora los redimidos son personas que también son redimidas gracias al Cordero. Por eso dice que la salvación se la debemos a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, los ancianos y las 4 criaturas vivientes, cayeron sobre sus rostros delante del trono de Dios y adoraron a Dios y dijeron, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fuerza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. En respuesta, uno de los ancianos me dijo, estos que están vestidos de larga ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde vinieron? De modo que le dije inmediatamente, Señor mío, tú eres el que sabe. Y él me dijo, estos son los que salen de la gran tribulación. Son los que salen de la gran tribulación. ¿Quiénes son estos? Los que salen de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas blancas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Son personas que tenían su fe puesta en Jesucristo, en la sangre redentora del Cordero. Son personas que tenían muy claro lo que significaba el sacrificio de Jesucristo y el poder limpiador, purificador de la sangre de Jesucristo. Por eso dice que ellos han lavado sus ropas largas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. ¿Cómo puede alguien emblanquecer una prenda con sangre? Como vemos, es simbólico. Es simbólico. En Revelación, igual que en muchas partes de la Biblia, hay simbolismo tras simbolismo tras simbolismo. Cuando en un texto y en su contexto se habla simbólicamente, quiere decir que los números que se presentan también pueden ser perfectamente simbólicos. Por eso, muchos teólogos estudiosos que estudian teología, escatología, dicen que el número 144.000 es simbólico, porque hay una ley que es la ley de la hermenéutica que dice que cuando
hay simbolismo en un texto o en un contexto, el número puede ser también perfectamente, completamente simbólico. Entonces, cuando se habla de 144.000, se habla que son vírgenes, etcétera, es mucho simbolismo el que hay. Hay dos cosas muy importantes que hay que entender. Primero, que todo lo pasado está conectado con el futuro y a través del tiempo. Está todo conectado. El censo que hizo Dios en el desierto, que hacía Dios en el desierto, con su pueblo, que además los reunía por tribus, se presentaban un animalito, con sacrificios de un animalito, está completamente conectado con lo que está diciendo Juan, el censo que Dios hace al final del tiempo y sella a sus siervos, y también ellos han ejercido fe en el sacrificio de Jesucristo. Han ejercido fe en el testimonio que Dios mismo da como testigo con respecto a su Hijo, como dice en Primera de Juan capítulo 5, donde dice que si recibimos el testimonio que los hombres dan, el testimonio que Dios da es mayor, porque ha dado testimonio respecto a su Hijo. La persona que no cree el testimonio que Dios ha dado es como si dijera que Dios es mentiroso, lo hace mentiroso. La persona que cree en el nombre de Jesucristo y lo invoca, lo llama y en su nombre se bautiza, esa persona dice que tiene el testimonio dado en su propio caso. ¿Y cuál es el testimonio que Dios ha dado? El testimonio que Dios nos da es que Él nos dio vida eterna. Y esa vida está en su Hijo, en Jesucristo. La persona que tiene a Jesucristo, que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida eterna. La persona que no tiene a Jesucristo no puede ser salvado, no tiene vida eterna. Nadie puede salvarse a sí mismo por mucho yogi que haga, por mucho que medite, por mucho que adore a otros dioses, por mucho devoto que sea de la Virgen. Nadie puede salvarse, por muy budista que sea y muy santo que sea, si no es por medio de Jesucristo. Nadie se puede salvar si no es a través y por medio del sacrificio de la sangre redentora de Jesucristo. Por eso dicen los que están salvados de la gran tribulación que es gracias a Jesucristo, gracias a Dios y al Cordero, el Cordero que es el que quita el pecado del mundo, Jesucristo. ¿Quién es el Cordero que quita el pecado del mundo? Se canta en todas las iglesias por todo el mundo. El Cordero de Dios es Jesucristo. ¿Quién es el Salvador del mundo? El Salvador del mundo es Jesucristo. Entonces, Jesucristo fue representado en la antigüedad a un cordero, a un animalito que tenían que presentar puro, sin tacha, sin defecto, los siervos de Dios en el desierto, cuando Dios los juntaba por tribus y hacía ese censo. Y los únicos redimidos, los salvados, eran aquellas personas que estaban aprobadas con Dios y habían presentado correctamente ese sacrificio. Es lo que ocurre en capítulo 7 de Juan, donde también se habla de una unión. Reunidos por pueblos, por tribus, se reúnen todos como la Keilah, la asamblea del pueblo de Dios, una unión que también Juan tenía muy presente, porque él mismo fue el que escribió Juan capítulo 17, donde se habla de 10 veces de la palabra uno y unión, para que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Se habla 10 veces de la palabra uno y unión. Entonces, Dios reúne a su pueblo, a su Keilah, a sus siervos, y los sella ya como propiedad suya y ya para protegerlos de lo que viene. Que vienen, como hemos comentado, trompetas con grandes y tremendas plagas sobre los que no tienen el sello de Dios, y vienen tazones donde ocurre lo mismo, donde vienen plagas y terribles consecuencias a los que adoraron la bestia, a los que adoraron la imagen de la bestia, ya los que se pusieron la marca de la bestia, que la bestia pone bajo obligación de que se tienen que poner. Esto son cosas que hay que entenderlas muy bien, porque los inicuos no se van a salir de rosito, repito, van a pasar por tal proceso que van a suplicar la muerte
Para ellos, la bendición más grande que les puede ocurrir en ese tiempo va a ser morir. Van a buscar la muerte y la muerte huirá de ellos. Por si hay gente atontada por ahí y estas palabras les hacen reaccionar, porque todo lo que Dios dice se va a cumplir, tanto lo bueno como lo malo, tanto para bien como para mal. Y va a ser algo tremendamente catastrófico, como bien explica también Apocalipsis, Revelación, capítulo 14, del 9 al 12. Lo podéis leer en vuestra Biblia. Tremendas las consecuencias para los que se ponen la marca de la bestia. Como también dice también en Apocalipsis, en otro texto, donde se habla claramente de los tormentos que van a sufrir las personas que se han puesto el sello de la bestia. Ahí en el capítulo 16 de Revelación, Apocalipsis dice, y oí una voz fuerte procedente del santuario decir a los 7 ángeles, vayan y derramen en la tierra los 7 tazones de la cólera de Dios. Y el primero se fue y derramó su tazón en la tierra, y una úlcera dañosa y maligna llegó a estar sobre los hombres que tenían la marca de la bestia salvaje y que adoraban a su imagen. ¿Veis? O sea, úlceras. Van a tener úlceras, dice. Los que se pongan la marca de la bestia. Dañosa y maligna. Una úlcera dañosa y maligna. La gente que, la gente materialista se va a poner la marca de la bestia. Y la gente que no ha querido saber de Dios, la gente que no ve el evangelio, la gente que no quiere saber ni aprender. Y va a ser terrible para ellos. Va a ser algo completamente indeseable para ellos. Y oí una voz fuerte. A ver, estamos en Revelación, Apocalipsis capítulo 14, del 9 al 12 dice, y otro ángel, un tercero, siguió a estos y decía a voz fuerte, si alguno adora a la bestia salvaje y a su imagen y recibe la marca en su frente o sobre su mano, también beberá del vino de la cólera que ha sido vertida, de la cólera de Dios, que ha sido vertida sin diluir en la copa de su ira. Y serán atormentados con fuego y azufre a la vista de los santos ángeles y a la vista del Cordero. Y el humo de su tormento, del tormento de ellos, asciende para siempre jamás. Y día y noche. No tienen descanso los que adoran a la bestia salvaje y a su imagen. Cualquiera que recibe la marca de su nombre. Van a ser atormentados, suplicar, morir. Aquí es donde esto es lo que significa el aguante para los santos. ¿Ves? Como nosotros están en la gran tribulación. Porque los santos tienen que tener aguante y paciencia. Y los que observan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, en la parte final, los santos, los sellados, los siervos de Dios, serán protegidos de la marca de la bestia. Ellos no van a querer ponerse la marca de la bestia. Serán protegidos de las tremendas plagas que Dios enviará durante las trompetas y también durante los tazones. Vamos a leer Revelación capítulo
8, para que también esto, si alguien que no lo tiene muy claro, lo pueda ver claramente. En el capítulo 8 dice: no sé si es el capítulo, a ver, es el capítulo 9, perdón, el capítulo 9 de Apocalipsis de Revelación dice: y el quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y a él le fue dada la llave del hoyo del abismo. Aquí está claro que se está refiriendo a un ángel. Y él abrió el hoyo del abismo, y del hoyo salieron humo como el humo de un gran horno, y el sol fue oscurecido. También el aire por el humo del hoyo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio autoridad, la misma autoridad que tienen los escorpiones de la tierra. Y se les dijo que no dañaran la vegetación de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni árbol, sino solo a los hombres que no tenían el sello de Dios en la frente. Más claro, el agua. Y las langostas les fue concedido no que los mataran. A las langostas les fue concedido no que los mataran, sino que estos fueran atormentados 5 meses. Y el tormento de ellos era como el tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán de ninguna manera. Y desearán morir, pero la muerte sigue huyendo de ellos. O sea, está claro. El sello de Dios protege a los siervos de Dios de lo que viene. De estas langostas, de las úlceras, de lo que, el tormento que cómo serán atormentados a la vista de los ángeles. Se repite. La Biblia es un libro que los temas principales se repiten una otra vez. Es un libro judío. Los judíos repiten. O sea, Dios hace repetir una y otra vez, enfatizar una y otra vez, que la gente no se equivoque, que la gente no se engañe, que no piensen otra cosa. Por eso hay que estar agradecidos, porque no tenemos que estar especulando ni con la mente zonas grises, ni con dudas, ni qué será, ni qué será así, será asado. No. Todo está establecido, detallado, perfectamente repetido, enfatizado en la Biblia, para que no nos llevemos a engaño, para que entendamos realmente lo que quiere decir. Puede que en algún aspecto nos equivoquemos, somos humanos, pero honesta, sinceramente, pensamos, creemos, racionalizamos, tiene sentido, creemos que esto realmente puede ser así, o debe ser así, o es así, según lo que la propia Biblia está diciendo, ¿no? Tiene sentido, tiene lógica, se ve claramente una argumentación basada en la Biblia, textos bíblicos. ¿Quién podrá estar de pie en aquel día? Se responde la pregunta, hay un sellamiento, vienen trompetas, plagas, tazones, plagas, y Dios, cuando viene Cristo con sus ángeles, después de la gran tribulación, que es cuando viene Cristo con sus ángeles, después, inmediatamente después, también viene el tormento sobre los inicuos. Serán atormentados, no tendrán descanso, se va a ser horrible para ellos. No va a ser una cosa de reír, de tontería, va a ser algo muy, muy duro, muy cruel. Entonces, esto es importante saberlo y tenerlo en cuenta porque está escrito. Recordemos que Jesucristo dijo
una y otra vez, porque está escrito. Y hacía referencia de todas las escrituras, de Moisés y todos los profetas, sabía la Biblia de pe a pa. Está escrito. Quiere decir que pobre desgraciado, pobre insensato, si no crees en esto. Es lo que viene a decir. Por restarle importancia a la Biblia como palabra de Dios, por restarle vigor, la importancia que tiene la Biblia como palabra de Dios, Jesucristo dijo a los líderes religiosos de su tiempo que eran unos hipócritas y que de ningún modo entrarían en el reino de los cielos. Es en vano que sigan adorándome. Es en vano que sigan adorándome. De ningún modo entrarán ustedes en el reino de los cielos, porque ustedes le quitan la importancia, la fuerza, el vigor que tiene la Biblia como la palabra de Dios. Le están ustedes quitando el vigor, la importancia que tiene como palabra de Dios, no de Juanita Banana. Y eso es lo que millones de personas, por desgracia, no entienden, que tienden a descalificar, a quitarle importancia, valor, a cuestionar, a desacreditar la Biblia. Pobres desgraciados, desgraciados desde la D hasta la última S, porque os acabo de leer lo que está escrito ahí, que va a pasar a las personas que no obedecen las buenas nuevas. Es así, de claro. Lo vamos a leer eso también en Tesalonicenses. Lo vamos a leer en Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, capítulo 1, lo vamos a leer ahí. Para que veáis que no hablamos por hablar, hablamos muy clarito para que se nos entienda tan clarito como hablamos. Y eso es lo importante, es la predicación del Evangelio de Jesucristo. Lo vamos a leer en Tesalonicenses. ¿Qué dice allí? Allí dice, a ver, primera Tesalonicenses. Se escondió. El texto lo estoy leyendo, pero se escondió. Lo tengo que encontrar. Dice, como resultado, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, del versículo 4 en adelante leemos, como resultado, nosotros mismos nos gloriamos de ustedes entre las congregaciones de Dios a causa del aguante y la fe de ustedes en todas sus persecuciones y las tribulaciones que están soportando. Esto es prueba del justo juicio de Dios, que conduce a que se les considere dignos del reino de Dios, por el cual verdaderamente están sufriendo. Así que esto toma en cuenta que es justo por parte de Dios pagar con tribulación a los que les causan tribulación a ustedes. Pero a ustedes que sufren la tribulación con alivio, justamente con nosotros al tiempo de la revelación del Señor Jesús desde el cielo, con sus poderosos ángeles en fuego llameante, al traer él venganza sobre los que no conocen a Dios y sobre los que no obedecen las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús. Estos mismos sufrirán el castigo judicial,
de destrucción eterna delante del Señor y de la gloria de su fuerza, al tiempo en que Él viene para ser glorificado con relación a sus santos, para ser considerado en aquel día con admiración con relación a todos los que han ejercido fe, porque el testimonio que dimos fue recibido con fe entre ustedes. Entonces, ¿a quién viene el castigo? El tormento, las plagas, la destrucción, dice sobre los que no conocen a Dios, o los que no han querido conocer a Dios, no han querido saber de Dios, y sobre los que no obedecen las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Más claro agua. Más claro agua. Hay dos marcas, el sello de Dios y la marca de la bestia. Hay digamos, la batalla suprema que se va a desarrollar en la gran tribulación y finaliza en Armagedón. Estamos viendo que es una purificación, una separación definitiva de la gente buena, la gente acepta a Dios, y la gente inicua, como dijo Jesucristo, del trigo y de la cizaña. Y vemos quiénes van a ser considerados cizaña y quiénes van a ser considerados tribu, o digo, trigo. Y vemos cómo Dios deja todo detallado, explicado. Vemos cómo todo está conectado con el pasado. Jesucristo dijo, oh insensatos y lentos de corazón para creer todo lo que está escrito, porque está escrito. No dijo Dios, no leyeron ustedes lo que Dios dijo, no profetizó el profeta tal, y comenzando desde Moisés y todos los profetas, le refirió cosas referente a él en todas las escrituras. Está conectado el pasado con el futuro, está todo conectado. Y está todo repetido, enfatizado, detallado. Y en la Biblia hay listas completas de la gente que se va a salvar y por qué se va a salvar, y la gente que no se va a salvar y por qué no se va a salvar. Eso está repetido, enfatizado, detallado, ejemplificado. Por ejemplo, Dios destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Por qué la destruyó? Dice Dios que es un ejemplo que nos dejó para que no seamos engañados. No se dejen engañar. No se engañen a ustedes mismos. Todo lo que pasó en el pasado son ejemplos para que nosotros no caigamos en las mismas cosas. La Biblia explica claramente. No dejarse engañar. ¿Por qué? Porque Dios sabía que la parte final de los días sería como Sodoma y Gomorra. La parte final de los días será como Sodoma y Gomorra. ¿Os dais cuenta de la jugada? Está profetizado en la Biblia. Haría, digamos, una exposición mayor. Los hombres inicuos impostores irían de mal en peor. Será como los días de Noé. ¿Por qué Dios destruyó en los días de Noé la tierra? Porque la maldad, tradúzcase la desobediencia a Dios como iniquidad, como maldad, tradúzcase sencillamente como desobediencia a Dios, la maldad se había extendido tanto, y había ya tanta violencia, tanta maldad, que Dios decide acabar con aquello. La parte final de los días serán igual que los días de Sodoma y de Gomorra, igual que en los días de Noé. Dice que se predicaría el ejemplo, dicen que se predicaría el evangelio, pero los hombres no harían caso.
Esos son los destruidos, los que no hicieron caso. Y vino el diluvio y los barrió a todos. Más claro el agua, esta vez el agua salada. Se predicará el evangelio por toda la tierra habitada. Dice la profecía, y estas buenas nuevas del reino se predicarán por toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero los hombres estaban casándose, comiendo, bebiendo, dándose matrimonio, los hombres estaban viviendo su vida normalmente y tal. ¿Cuál era su pecado? El pecado grave que tuvieron, dice, pero no hicieron caso. Y no hicieron caso de la predicación del evangelio, no hicieron caso. Y vino el diluvio y los barrió a todos. Así será en la parusía, cuando venga otra vez, por segunda vez, Cristo desde el cielo. ¿Preparados? ¿Listos? ¿Ya? Dice Apocalipsis capítulo 7, le pregunta, ¿y estos que están aquí vestidos de larga ropa blanca, quiénes son y de dónde vinieron? De modo que le dije inmediatamente, Señor mío, tú eres el que sabe. Y él me dijo, estos son los que salen de la gran tribulación y han lavado sus ropas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le están rindiendo servicio sagrado día y noche en su templo. Son siervos de Dios que están rindiendo servicio sagrado día y noche en su templo. Están predicando el evangelio. Están sirviendo a Dios día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ni tendrán más sed. Ni los batirá el sol, ni ningún calor abrasador. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Estos son los que salen vivos de la gran tribulación. Estos son los que salen redimidos de la gran tribulación. Estos son siervos de Dios que han pasado, la iglesia de Dios que ha pasado por la gran tribulación y se han mantenido fieles, han obedecido a Dios, han predicado, han dado testimonio de Jesús, han aguantado las pruebas con paciencia, no adoraron ni a la bestia ni a su imagen y no se pusieron la marca de la bestia. Pero resulta que hay quizás millones de cristianos, quizás, no sé, lo digo así, quizás millones de cristianos que hayan muerto mártires durante la gran tribulación. No olvidemos que la bestia tiene autoridad hasta para matar, la bestia tiene autoridad hasta para matar a los que no adoren la bestia ni su imagen y los que no se pongan la marca de la bestia. Pero primero tenemos que preguntarnos, ¿cuándo puede ser esto? No sabemos cuándo puede ser esto. Muchos dicen que puede pasar muy pronto, muy pronto, muy pronto, o quizás no. A lo mejor tardan más de lo que pensamos. Siempre tenemos un espíritu, un sentido urgente de que puede ser inmediatamente, rápido. No olvidemos que el espíritu de la Biblia es un espíritu de urgencia. Pero realmente no sabemos cuándo realmente va a ser esto. El espíritu de urgencia es correcto y es bíblico.
pero no sabemos cuándo va a ser. Lo que sí sabemos es que la bestia tiene autoridad hasta para matar a los que no adoren la bestia o la imagen de la bestia y los que no se pongan la marca. Y los mártires pueden ser millones. Todos ellos tenían una cosa muy clara en su mente. Por eso les ayudó a permanecer fieles, íntegros. Y es que ellos sabían que su rey, su Dios, vendría a salvarles. Sabían claramente de la parousia. Sabían claramente que Cristo vendría, su segunda vida, vendría en su segunda vida en gloria con sus poderosos ángeles a salvarles. Y tenían muy presente que su rey, su salvador, vendría a salvarles de la gran tribulación. Porque Cristo dijo, aquellos días serán acortados a causa de mis escogidos. Sabían que su Señor, su Dios, vendría a salvarles. Por eso, tener este conocimiento claro de que Cristo volverá, tener este conocimiento claro de la parousia, de la segunda venida de Jesucristo, que Dios va a hacer de la tierra un paraíso literal y que va a intervenir en los asuntos de la humanidad y que Él va a cambiar por completo las cosas, saber que Dios va a destruir y poner fin a todos los reinos de la tierra y que Él mismo reinará para siempre, se acabará el sufrimiento, el dolor, que vamos a vivir en un gobierno de paz, plenos de gozo, de felicidad, de amor. Saber estas cosas que Cristo viene, la segunda venida de Jesucristo, es tan importante. Tener esto presente, aparte de hacer oración y ruego, aparte de servir a Dios, fue lo que hizo que tantas personas, esta gran muchedumbre, salieran de la gran tribulación victoriosos, gracias a Dios y el Cordero, y los muertos que murieron mártires, ¿qué? Una persona sabe, tiene muy claro, tiene muy presente que Cristo volverá con gloria a salvarte de la gran tribulación, porque ya termina. Tu Salvador viene, tu Rey viene, el Rey del universo, el creador del universo viene a por ti, a salvarte. Tú tienes muy presente eso. Y por eso permaneces firme, íntegro, obedeces a Dios, pero por obedecer a Dios mueres mártir. Te acaban matando y mueres. ¿Qué ocurre con los mártires de la gran tribulación? ¿Qué ocurre con los mártires? ¿Qué te va a pasar si mueres mártir allí? Si no te ponen entre la vida y la muerte, ¿estás dispuesto a morir? En el capítulo 6 de Revelación, Apocalipsis, vamos a leer un texto que dice, muy interesante este texto que dice, Apocalipsis capítulo 6, y vamos a hablar sobre el quinto sello. Muchos dicen que Dios protegerá a su pueblo, a sus siervos, durante la gran tribulación, que los cuidará como la niña de su ojo. Cuidado, porque la bestia va a hacer la guerra contra los santos y los va a vencer. Cuidado, porque muchos van a morir mártires. Revelación Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 dice, y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido degollados a causa de la palabra de Dios y a causa de la obra del testimonio que solían tener. Y clamaban con voz fuerte y decían, ¿hasta cuándo, Señor soberano, santo y verdadero, te abstienes de juzgar y de vengar
nuestra sangre y los que moran de la tierra. Decían esto porque los mataron mártires. Recordemos que muchos cristianos fueron arrojados a los leones, murieron quemados como teas en los circos romanos. Recordamos que muchos cristianos los mataron clavándolos en maderos, algunos boca arriba, algunos boca abajo. Muchos siervos de Dios murieron mártires durante la historia. Y ahora están clamando: ¿hasta cuándo, Señor soberano, santo y verdadero, te abstienes de juzgar y de vengar nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y a cada uno de ellos se le dio una larga ropa blanca en señal de santidad, de aprobación. Y se les dijo que descansaran por un poco de tiempo más, hasta que se completaran también el número de sus coesclavos y sus hermanos que estaban a punto de ser muertos, como ellos también lo habían sido. Cuando hay religiones o denominaciones que dicen que los siervos de Dios van a ser protegidos y que Dios va a intervenir cuando ellos vayan a ser tocados porque Dios protege a ellos, cuidado. Cuidado con eso, porque hay gente que piensan que Dios les va a proteger y ya está. Cuidado. La pregunta al leer este texto es, si lo lees bien, dice: a cada uno de ellos le fue puesto una ropa larga, blanca, en señal de que son aprobados, santificados, y se les dijo que descansaran, que siguieran descansando un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de los coesclavos y de sus hermanos que estaban para ser muertos, como ellos también lo habían sido. La traducción al castellano es así: si te toca, ¿tú estás dispuesto a morir mártir por el nombre de Dios y por el nombre de Jesucristo? Eso es lo que hay que traducir de aquí. Porque hay que completar un número de los mártires, de sus coesclavos, de sus hermanos, que han de morir como ellos. Entonces, la pregunta clara es, que tienes que hacer es: ¿estás preparado? ¿Estás dispuesto incluso a morir por el nombre de Jesucristo? ¿Por el nombre de Jehová, de Yahvé, de Yahweh? ¿Estás dispuesto a morir por las buenas nuevas? ¿Estás dispuesto a morir por ser íntegro, fiel, obediente a Dios? ¿Estás dispuesto a morir antes de ponerte la marca de la bestia o adorar la imagen de la bestia? ¿O adorar a la bestia? Y si mueres mártir, ¿qué ocurre? Y repito que pueden ser millones de cristianos que al oponerse en contra de la bestia y al negarse por la marca puedan morir mártires. ¿Qué ocurre si tú mueres mártir? Lo vamos a leer en Apocalipsis 20, capítulos del 4 al 6. Ya dice: y vi tronos, y hubo también quienes se sentaron en ellos, y se les dio poder para juzgar. Y vi las almas de los que fueron ejecutados con el hacha por el testimonio que dieron de Jesús y por hablar acerca de Dios. Y los que no habían adorado ni a la bestia salvaje, ni a su imagen, y no habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Esto ocurre nada más que en la gran tribulación. Y llegaron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás de los muertos no llegaron a vivir sino hasta que terminaron los 1000 años. Así que esta es la primera resurrección. Feliz y santo es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección.
Sobre estos, la muerte segunda no tiene autoridad, sino que serán sacerdotes de Dios y del Cristo y reinarán con él por 1000 años. Traducido al español, Dios, a estas personas que murieron mártires por su nombre o por el nombre de Jesucristo, lo resucitará de entre los muertos. Los resucitará de entre los muertos. Pero solo eso, no. Les da la inmortalidad. Les da la inmortalidad porque dice que sobre esto la muerte segundo ya no tiene autoridad. Y además, ¿qué más? Dice que serán reyes y sacerdotes de Dios y del Cristo y reinarán con él por 1000 años. Más claro el agua. No sabemos cuándo va a ocurrir la gran tribulación. Creemos que está muy, muy cerca. No sabemos los mártires que bajo ningún concepto van a querer desobedecer a Dios. Entre otras cosas porque los verdaderos cristianos conocen perfectamente las consecuencias que sería de desobedecer a Dios. Pero por amor a Dios, muchos cristianos verdaderos morirán. ¿Cuántos no se sabe? Pudieran ser millones. Porque millones de personas, millones y millones de personas se van a oponer completamente al gobierno de la bestia. Van a estar en contra. Van a gritar por todos lados, no te pongas la marca de la bestia, no eres la marca de la bestia y su imagen. No eres, están en oposición a los gobernantes y a la bestia. Y no olvidemos que detrás de ellos está Satanás, el diablo, que es el que les da el poder y la autoridad. Y Satanás, he dicho muchas veces, el diablo es un cruel asesino. Y repito, no digo que Satanás sea un asesino. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Satanás es cruel, malvado, se deleita en el sufrimiento, en el dolor humano, en lo peor, y es cruel y asesino. Por eso puede ser que millones de cristianos mueran mártires o algo peor, así fácil. Y por eso es importante que te preguntes, ¿estoy yo dispuesto a morir por Cristo? Pero si eres un cristiano verdadero, también sabes qué pasa si mueres mártir. Serás resucitado entre los muertos, tendrás la vida eterna. Pero solo eso, no. Tendrás la inmortalidad. Pero solo eso, no. Dice que serán reyes y sacerdotes. De Dios y del Cristo. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y reinarán con él por 1000 años. Todas las religiones del mundo, todas coinciden que después de la muerte hay algo más y hay dos destinos bien diferenciados. Un destino maravilloso, glorioso, bendito, y un destino que no queremos ni comentar. La pregunta es, amigo, ¿y tú? Cuando venga Cristo en su parousia, si viene después de la gran tribulación, y Él venga y se siente en su trono, ¿tú en qué lado estarás? Nosotros deseamos, igual que Dios desea, que estés en la parte que realmente te pertenece, que es la que Dios quiere y la que queremos todos, disfrutando a plenitud de la vida eterna, de la inmortalidad, bajo el glorioso reino de Dios. Ese es nuestro deseo, lo que queremos. Espero que este mensaje realmente sirva de fortaleza, de edificación o ilumine de algún modo tu camino.
y entiendas que Dios no es Juanita Banana, entiendas que la Biblia no es Juanita Banana, entiendas de qué entidades estamos hablando, de lo que estamos hablando, lo que ha implicado en ello, todo esto, y que realmente te sirva de un gran beneficio, quieras saber, quieras aprender y quieras realmente estar de parte de Dios en aquel día. Porque lo que hay en juego es mucho, muy grande, glorioso, maravilloso, más de lo que ningún ser humano se puede imaginar. Tengo muchas charlas, muchos estudios en mi página de cristianosenviados.com, mucha información sobre muchos temas. Si queréis, podéis obtener información. Si queréis, me podéis contactar, hacerme preguntas. Y si queréis, podéis pedirle a Dios, orarle a Dios constantemente que os ilumine, que os guíe, que os fortalezca, que os abra el corazón, que os abra el entendimiento, que os ayude a estar del lado correcto. Que entendáis claramente el mensaje de Dios. Y nada más, que la gracia y la paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos vosotros. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos. Espero que hayáis disfrutado de esta charla y que realmente os sirva para bien para vosotros, que es nuestro deseo. Sintéis el mismo gozo, la felicidad que tenemos nosotros al llevar este maravilloso mensaje de salvación, de vida eterna, de algo maravilloso más que entender que la muerte, o sea, que hay algo más, que el ser humano es muy valioso para Dios, tan grande para Dios, tan grande, tú eres tan grande para Dios. Dios te quiere, te ama tanto, Dios quiere tu salvación sí o sí. Ahora pon tú de tu parte, Dios ya ha puesto todo de su parte para ti. Ahora tienes que ser una persona que sepa agradecer, apreciar, valorar. Tú, la pelota ahora está en tu tejado. Chao.